Saludos cordiales, soy Roberto Vargas y en esta ocasión vamos a resolver este ejercicio de estadística, en el cual tenemos este conjunto de datos, al cual hay que determinar su distribución de frecuencia, frecuencia relativa acumulada y relativa acumulada. Además hacer unas gráficas y responder unas preguntas que tengo aquí abajo. Bueno, para esto primero tenemos que hacer una tabla de distribución de frecuencia, pero como tenemos muchos datos, habrá que hacerla de datos agrupados, ya que al tenerlas clasificadas en varios grupos, en varias clases, se podrá analizarlas de forma más eficiente. Esta tabla la ordené previamente usando la función cadenésima, pero para resolver esto en Excel no es necesario. Vamos a hacer unos cálculos previos que necesitamos para construir la tabla. Necesitamos saber nuestro número de datos, nuestro n, usamos la función contar. También vamos a encontrar el valor máximo con la función max. Lo alimentamos con nuestro grupo de datos. Efectivamente es 7,4 como podemos ver aquí. Con la función antónima, mínimo, para encontrar el valor más pequeño dentro de nuestro grupo de datos. 4.2. Bien, el rango es fácil de calcular, es la resta entre el valor máximo y el valor mínimo. 3.2. Ahora para calcular los intervalos, es decir, el número de clases que va a haber, necesitamos usar la fórmula de Sturges, la cual es la siguiente: 1 más 3,322 multiplicado por el logaritmo base 10 de n, en este caso 108. 7,75 redondeado sería 8. Vamos a hacerlo automáticamente con Excel, redondear, y especificamos 0 decimales. Necesitamos un número entero. Bien, 8. Por último, el ancho de clase, que es con el que vamos a poder construir nuestros intervalos de clase, va a ser la división entre el rango y el número de intervalos. 0.4, un número muy importante. Aquí para efectos visuales pondré los números de las clases, que serán 8. Bien. Ahora, el intervalo, vamos a trabajar con los intervalos de la primera clase. El límite inferior del primer intervalo va a ser nuestro valor mínimo. Y su límite superior va a ser ese valor mínimo más el ancho de clase, el cual voy a ponerlo como una referencia absoluta utilizando el atajo de F4. Nótese los signos de dólar en la celda. Y el límite inferior de la siguiente clase es el límite superior de la anterior. Con esto ya hemos automatizado el proceso de crear estos límites. Perfecto, tenemos estos intervalos. Y gracias a Sturges los hicimos de la forma más precisa posible. Nótese que el límite superior de la clase más alta, la 8, es justamente nuestro valor máximo. O sea, está optimizado. La frecuencia la vamos a calcular con una función de Excel del mismo nombre, frecuencia, que es para determinar cuántas veces aparecen estos intervalos. Como es una función de tipo matriz, selecciono todas estas celdas y primero la alimentamos con nuestros grupos de datos y en los grupos, en este caso los límites superiores. Para asegurarnos usamos Control Shift Enter. Perfecto, tenemos la frecuencia calculada. Podemos saber que está bueno, ya que la sumatoria de las frecuencias es nuestro número de datos. Inclusive este que es corto, solo 4 aparecen en este intervalo. Correcto, hay solo 4 elementos en este rango, en estos intervalos de esta primera clase. La frecuencia acumulada es esta sumatoria
de las frecuencias hasta llegar al total. Así que la vamos a automatizar aquí. Sumamos esto con el anterior y así se va formando esta sumatoria. 108, perfecto. Déjenme ponerle el colorcito para resaltar. La frecuencia relativa va a ser la frecuencia dividida entre el número de datos, que es nuestro 100%. Vamos a ponerlo en una escala de porcentaje. Discúlpenme. Y para evitar errores vamos a fijar el número de datos con F4, referencia absoluta, y desplazamos la operación. Ya tenemos la frecuencia relativa en forma porcentual, también la acumulada, falta la relativa acumulada. Nótese que nos da un 100% exacto. Nuestra cuenta va muy bien. Aquí el mismo procedimiento de la frecuencia acumulada, solo que con esta relativa, que es con el porcentaje. Y bajamos la cuenta. Ajá, bien. Permítame resaltar esto. Nuestros totales están bien. Para completar esto, que será importante para graficar, necesitamos los puntos medios, lo cual es fácil. Necesitamos la suma de los límites inferior y superior de la clase divididos entre 2, y simplemente nos aseguramos de que suceda con todas las clases. Ya tenemos estos puntos medios necesarios para las gráficas. Ya hemos determinado lo que nos piden a través de nuestra tabla de distribución de frecuencia, datos agrupados por clases, en este caso 8 clases. Vamos a realizar las gráficas correspondientes. Primero un histograma. Bien, vamos a seleccionar la frecuencia y vamos a ir construyendo la gráfica de tal manera que tenga las características de un histograma. Aquí se nos forma. Vamos a modificarlo, como ya dije, características de un histograma. Pondré títulos de ejes y también las etiquetas de datos para que se vea bien, que tenga la información los que estén observando. Aquí en título de eje le pondremos cuál es este eje, la frecuencia, así que frecuencia. Y aquí, como nuestros datos se tratan de tiempo, aquí pondré tiempos. Aquí vamos a poner nuestros puntos medios para especificar de qué intervalo estamos hablando. Ajá, aquí es en el horizontal. Ya lo ubiqué. Aceptar. Y por último vamos a acercar las barras para que sea un histograma. El ancho 0. Necesitamos que las barras estén pegadas. Así son los histogramas. Déjenme a ver. Bordes. Ajá, ya seleccioné todas las barras. Voy a ponerles un borde para que se note más. Negro y con un poquito más de grosor. Tampoco tan exagerado. Y aquí tenemos nuestro histograma. Voy a poner aquí histograma. Histograma como nuestro título.
Ese es nuestro primer gráfico. Tenemos nuestros intervalos, los puntos medios y la frecuencia. Y los resultados encima de las barras para que sea aún más legible el gráfico. Vamos a construir el polígono de frecuencia, sí, que es lo siguiente. Para esto vamos a agregar, por aquí estaba, vamos a insertar otro gráfico, a ver si carga. Discúlpeme que no he encontrado la opción seleccionar datos. Vamos a agregar otra serie. Ya encontré la opción, discúlpeme ese pequeño retraso. Otra es la frecuencia, porque de eso se construye el polígono de frecuencia. Y lo tenemos con estas barras. Vamos a transformarlo en un gráfico de línea. Y para evitar enredos, le quitamos la etiqueta de datos. Perfecto. Aquí tenemos un histograma con un polígono de frecuencia. Aquí están los dos en uno. Y si queremos, para que sea solo el polígono de frecuencia, podemos quitar el gráfico de barras, el histograma, y listo, polígono de frecuencia. Ya cuando le entregue el archivo final voy a tenerlos cada uno por separado. Vamos a construir los otros dos, bueno, tres, histogramas de frecuencia relativa y frecuencia acumulada. Entonces, bueno, vamos a construir, esto ya no es un histograma, sino un polígono de frecuencia. Voy a copiarlo, voy a pegarlo por aquí y vamos a modificarle sus datos. Agregar, y vamos a agregar la frecuencia relativa, que es el siguiente histograma. Seleccionamos nuestros datos, me equivoqué de apartado, es en realidad en valores de serie. Y vamos a cambiarlo a gráfico de barras. Bien. También hay que modificar los datos del eje horizontal, por supuesto. Vamos a ponerle también línea. Discúlpeme para arreglar esto.
Ah, con razón, no lo tenía seleccionado. Discúlpenme ese detalle, pero no hay nada que no se pueda solucionar. Aquí tenemos nuestros intervalos, como usted solicitó, con los puntos medios. Bien, esto ya no sería un polígono de frecuencia, sino un polígono de frecuencia relativa. Vamos a poner que se vean los datos. Bien, tal vez se vean un poco mejor en extremo interno. Bien, ya he construido en vivo frecuencia, histograma de frecuencia, polígono de frecuencia, histograma de frecuencia relativa. Vamos por frecuencia acumulada. Voy a aprovechar ya esta estructura un poquito más para acá. Aprovechemos el espacio y vamos a modificar los datos. Vamos a quitar esto que ya no sirve en este gráfico en específico y modificar su contenido. Vamos a construir el de frecuencia acumulada, así que estos son nuestros datos. Perfecto. Vamos a intentarlo otra vez porque parece que no funcionó. Seleccionar datos. Valores de la serie. Frecuencia acumulada. Muy bien, esta es la frecuencia acumulada. Como vemos, histograma. Y así tenemos nuestro histograma de frecuencia acumulada. Nos falta la ojiva, que no es más que un polígono de frecuencia acumulada. Voy a hacer lo mismo que en el histograma. Vamos a aprovechar esta estructura. A ver, buscamos agregar valores de serie. La misma frecuencia acumulada para construir el polígono. Ajá, se duplicó efectivamente. Y lo transformamos en gráfico de línea. Esta sería nuestra vamos a borrar ojiva, polígono de frecuencia acumulada, construido en vivo. Vamos a responder las preguntas. Cuando le entregue el archivo final estarán todos los gráficos seleccionados y presentados. Aquí solo los fui resolviendo a medida que voy haciendo el video, claro. Entonces, la última parte. Respuestas. Límite inferior de la sexta clase. 6
5,2. Límite superior de la cuarta clase. Vamos a buscarlo. Límite superior cuarta clase. 5,8. Límite superior. Punto medio de la tercera clase. 5,2. Límite real de la quinta clase. El límite real es una operación que se hace para evitar ambigüedades en los intervalos de clase. Se hace restándole 0,5 a cada intervalo. Entonces vamos a calcularlo. Límite inferior de la quinta clase. Quinta clase, aquí está. Y a eso le vamos a restar 0,5. Y el límite superior de la quinta clase, ¿sí? 6,2 menos 0,5. Y con eso tendríamos los límites reales de la quinta clase, 5,3, 5,7. Frecuencia relativa de la séptima clase. Vamos a buscarla. Séptima clase. Frecuencia relativa, 21%. Perfecto. Personas que fueron atendidas en menos de 6,2 minutos. Buscamos en la gráfica. Tenemos aquí 6,2. Entonces podríamos simplemente ver su frecuencia relativa acumulada, que es todo este porcentaje de personas que han sido atendidos hasta este tiempo que nos especifican en menos. Entonces se me olvidó poner aquí el igual para que se seleccione. En menos de 6,2 minutos. %52. Ahora, porcentaje de personas que fueron atendidas desde 6,7 y hasta 5,1 minutos. Para esto no nos podemos fijar del todo en los intervalos de clase, ya que los que hemos construido no tienen estos límites tal cual. Así que vamos a recurrir a la potente herramienta Excel para contarlos. Voy a usar contar si conjunto. Ok, con esto vamos a contar con estos criterios que nos están pidiendo. Primero, nuestros datos. Segundo, el primer criterio. Necesitamos que desde 6,7 hasta 5,1 minutos. Podríamos ponerlo de menor a mayor, es decir, hasta 5,1 minutos. Es decir, tiene que ser mayor que 5,1. Vamos a poner otro criterio que es para el 6,7. Lo mismo, alimentándolo de nuestros datos. Punto y coma. Y siguiente criterio, que sea menor que 6,7, ¿sí? Aquí tenemos que fueron 62 personas. Como necesitamos un porcentaje, discúlpenme que aquí casi modifico la fórmula. Necesitamos dividirlo entre el total de datos. Y nos ponemos en forma porcentual. 57%. Y por último, personas, o sea, número de personas que fueron atendidas en 5,2 minutos o más y en menos de 7,7 minutos. Creo que dije segundos o minutos, disculpen. Aquí nuestros intervalos tampoco son del todo confiables porque pueden intercalarse. Entonces vamos a contar si. Nuestro primer criterio, alimentamos con nuestros datos y
Primer criterio, 5.2 minutos o más. O sea, estamos incluyendo a 5.2. Entonces, ese primer criterio será mayor igual que 5.2 porque estamos incluyendo ese número. Segundo criterio, también con los mismos datos, el mismo grupo de datos, punto y coma, y escribimos el siguiente criterio entre comillas. En este caso, que sea menor a 5.7. Y 15 personas. Creo que hasta incluso podríamos verificarlo rápidamente. ¿Quién sabe? Aquí tenemos 7. Aquí teníamos 7. 7 y esta 5.7. 7 más 8, 15. Funcionó. Con esto hemos respondido todo lo que se nos pidió con el ejercicio. Muchas gracias por su atención y le presentaré este archivo de una forma más estructurada y elaborada. Aquí solo se resolvió en vivo para demostrar cómo se hace. Muchas gracias.